Hay un lugar en el universo donde el tiempo se detiene. Un lugar donde las leyes de la física que gobiernan todo lo que existe, el movimiento de los planetas, la caída de una hoja, los latidos de tu corazón, simplemente dejan de funcionar. Donde el espacio y el tiempo se doblan hasta romperse. Donde la materia desaparece en algo que la ciencia puede describir con ecuaciones pero que ninguna mente humana puede visualizar completamente. Los astrónomos los llaman agujeros negros. Pero ese nombre no hace justicia a lo que son. Un agujero negro no es un hoyo en el espacio. No es un vacío. No es la ausencia de algo. Es la presencia de algo tan extremo, tan absoluto, que rompe la realidad a su alrededor. Y el dato más perturbador de todo esto no es que existan. Es que durante décadas, el propio Einstein, el hombre que predijo matemáticamente su existencia, se negó a creer que pudieran ser reales. Le parecían demasiado extraños. Demasiado imposibles. Demasiado extremos incluso para un universo que ya era extraordinario. Einstein estaba equivocado. Los agujeros negros existen. Los hemos detectado. Los hemos fotografiado. Y lo que hemos descubierto sobre ellos revela algo sobre la naturaleza del universo que nadie estaba preparado para aceptar. Para entender un agujero negro necesitas entender primero lo que hace una estrella durante toda su vida. Una estrella es una guerra. Una guerra permanente, sin tregua, entre dos fuerzas opuestas que se anulan mutuamente mientras la estrella vive. La primera fuerza es la gravedad. Tirando hacia adentro, intentando colapsar la estrella sobre sí misma desde el primer momento en que nació. La segunda fuerza es la fusión nuclear. El núcleo de la estrella convierte hidrógeno en helio liberando cantidades devastadoras de energía. Esa energía empuja hacia afuera, contrarrestando la gravedad, manteniendo a la estrella inflada, estable, brillante. Mientras la fusión continúa, la guerra está en empate. La estrella existe. Pero la fusión no puede durar para siempre. El hidrógeno se agota. La estrella empieza a quemar helio. Luego carbono. Luego oxígeno. Luego silicio. Cada combustible se consume más rápido que el anterior. Una estrella puede quemar hidrógeno durante millones de años. El silicio lo quema en días. Y entonces llega el hierro. El hierro es el fin de la línea. Fundir hierro no libera energía, la absorbe. El motor nuclear de la estrella se apaga de golpe. La presión que mantenía a la gravedad a raya desaparece en un instante. Y la gravedad gana. Lo que ocurre a continuación sucede en menos de un segundo. Más rápido que un parpadeo. El núcleo de la estrella colapsa sobre sí mismo con una violencia que no tiene equivalente en la naturaleza. Para estrellas de cierto tamaño, el colapso se detiene cuando la materia alcanza una densidad tan extrema que los propios neutrones se resisten a comprimirse más. Lo que queda es una estrella de neutrones. Un objeto del tamaño de una ciudad donde una cucharadita de materia pesaría 1000 millones de toneladas. Pero para estrellas masivas, al menos 20 veces más masivas que nuestro Sol, ni siquiera eso detiene el colapso. Nada lo detiene. El núcleo sigue comprimiéndose. Más pequeño. Más denso. Hasta cruzar el umbral donde la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. En ese momento nace un agujero negro. Y el universo a su alrededor nunca vuelve a ser el mismo. Hay un número que define a cada agujero negro. Se llama el radio de Schwarzschild. Es la distancia desde el centro del agujero negro hasta su borde, el punto de no retorno, el horizonte de sucesos. La fórmula es elegante en su simplicidad. Toma la masa del objeto, multiplícala por 2 veces la constante gravitacional, divídela por el cuadrado de la velocidad de la luz. Aplícala al Sol y obtienes un radio de Schwarzschild de aproximadamente 3 kilómetros. Lo que eso significa es esto: si pudieras comprimir todo el Sol, toda su masa, toda su energía, los 1.4 millones de kilómetros de su diámetro, en una esfera de 6 kilómetros de diámetro, el Sol se convertiría en un agujero negro. Una esfera más pequeña que muchos volcanes terrestres. Conteniendo todo lo que es el Sol. Aplica la misma fórmula a la Tierra y obtienes un radio de Schwarzschild de aproximadamente 9 milímetros. Una canica. Comprime toda la masa de la Tierra en una canica y se convierte en un agujero negro. Y ahora aplícala al agujero negro en el centro de la galaxia M87, el que fotografiamos en 2019. Su radio de Schwarzschild es de aproximadamente 3,000 millones de kilómetros. Eso es 20 veces la distancia de la Tierra al Sol. Un horizonte de sucesos tan grande que tragaría todo nuestro sistema solar hasta más allá de la órbita de Urano, sin esfuerzo. Y dentro de ese horizonte, todo lo que entra desaparece para siempre. El horizonte de sucesos es el concepto más perturbador de toda la astrofísica moderna. No porque sea físicamente impresionante, aunque lo es, sino porque lo que implica sobre la naturaleza del tiempo y del espacio es algo que el cerebro humano no puede
procesar completamente por mucho que lo intente. En la mecánica cuántica, el vacío perfecto no existe. Incluso en el espacio más vacío, pares de partículas y antipartículas aparecen espontáneamente de la nada. Existen por una fracción de segundo, y se aniquilan mutuamente regresando a la nada. Es uno de los fenómenos más extraños de toda la física, pero está confirmado experimentalmente. El vacío hierve de actividad a escalas subatómicas. Lo que Hawking descubrió es que esto tiene consecuencias extraordinarias cerca del horizonte de sucesos. Cuando un par de partículas aparece exactamente en el borde del horizonte, puede ocurrir algo peculiar. Una de las dos cae dentro del agujero negro. La otra escapa hacia el espacio exterior. Desde la perspectiva externa, parece que el agujero negro emitió una partícula. Pero esa partícula tiene energía. Y esa energía tiene que venir de algún lado. Viene del agujero negro mismo. Cada vez que ocurre este proceso, el agujero negro pierde una cantidad microscópica de masa. Con el tiempo, cantidades de tiempo que hacen que la edad del universo parezca un instante, el agujero negro se encoge. Se evapora. Y finalmente desaparece. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría en evaporarse completamente aproximadamente 10 elevado a la 67 potencia de años. Para darte contexto, el universo tiene actualmente 10 elevado a la 10 potencia de años. La diferencia entre esos dos números es tan grande que no tiene representación visual posible. Pero el principio es devastador en sus implicaciones. Los agujeros negros no son eternos. Todo lo que cae en ellos, cada estrella consumida, cada planeta destruido, cada fotón atrapado, eventualmente regresa al universo como radiación de Hawking. O quizás no regresa. Ahí está el problema. La paradoja de la información es el problema más profundo y más perturbador de toda la física teórica moderna. No es un problema técnico. Es un problema filosófico con consecuencias físicas reales. En la mecánica cuántica existe un principio fundamental: la información no se puede destruir. No la información en el sentido cotidiano de libros y datos. La información en el sentido físico, la configuración exacta de cada partícula, cada estado cuántico, cada detalle sobre la estructura de la materia. Si tomas cualquier sistema físico y lo llevas hacia atrás en el tiempo siguiendo las leyes de la mecánica cuántica, en principio puedes reconstruir exactamente como era en cualquier momento del pasado. La información se conserva. Ahora tira un libro dentro de un agujero negro. El libro entra. El horizonte de sucesos lo consume. El libro cae hacia la singularidad y es destruido. El agujero negro eventualmente se evapora emitiendo radiación de Hawking. Pero esa radiación es térmica, completamente aleatoria. No contiene ningún rastro del libro. No contiene ninguna información sobre lo que el libro era, qué decía, de qué estaba hecho. Hawking inicialmente argumentó que la información sí se destruía y que el universo tenía que aceptar esa violación, que los agujeros negros eran la excepción a la regla. Años después cambió de opinión. Y sin embargo hay algo todavía más perturbador que todo lo que hemos descrito. La singularidad. En el centro de cada agujero negro, General Relativity predice un punto de densidad infinita. Un lugar donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Donde las ecuaciones producen resultados sin sentido, infinitos, imposibles, incomputables. Los físicos tienen un nombre para cuando las ecuaciones producen infinitos, una singularidad. Y cuando las ecuaciones producen una singularidad, generalmente significa que la teoría ha llegado al límite de su validez. Que hay algo que la teoría no puede describir correctamente. En el caso de los agujeros negros, la singularidad no es solo un problema matemático. Los agujeros negros no son objetos distantes y abstractos en rincones lejanos del cosmos. Son parte de la estructura fundamental del universo en el que vivimos. Y lo que significan, para la naturaleza del tiempo, del espacio, de la información, de los límites del conocimiento humano, es algo que la física lleva décadas intentando comprender sin llegar a una respuesta completa. La sombra en el centro de ese anillo de fuego fotografiado en 2019 es la imagen más honesta que tenemos sobre los límites de lo que sabemos. Ahí termina la luz. Ahí termina el universo. Y lo que hay más allá, todavía no lo sabemos.